Aragón tendrá representación en los próximos Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, que se celebrarán del 7 al 18 de septiembre. A falta de conocer las listas definitivas, el día 15 de julio hasta 5 deportistas de la comunidad se encuentran preseleccionados y con serias opciones de acudir a la cita brasileña. Entre ellos las nadadoras María Delgado y Teresa Perales, juventud y experiencia combinadas en dos deportistas que acudirán a Río con la ambición de colgarse varios metales en el cuello. De cara a la preparación de Río, pues tenemos expectativas bastante altas. Me gustaría entrar en todas las finales que nadara y, por supuesto, mejorar mis tiempos y estar luchando por alguna medalla. Voy a nadar 6 pruebas en Río, en todas con opción a medalla, en algunas con opción a medalla de oro. O sea, yo desde luego la ambición la tengo de conseguir medalla de oro y bueno, pues lo difícil va a ser el conseguir mantener esa puesta a punto desde el primer día hasta el último día. Aunque in extremis también consiguió Jorge Cardona una plaza en tenis de mesa. El aragonés, que ya sabe lo que es ganar medalla en una cita paralímpica, espera dejar a un lado las lesiones y pelear por metales tanto de forma individual como por equipos. La medalla individual va a estar complicada dentro de lo que es de los 12 que somos. Normalmente nos ganamos todos entre todos, o sea, puede pasar cualquier cosa. Y históricamente pues siempre he solido estar entre los 8 mejores, que siempre es como España en el Mundial, a cuartos, y de ahí con suerte y a ver si conseguimos pasar a semis y ahí ya, pues bueno, 3 de 4 medallas siempre es mejor. También se encuentran en la lista los atletas Diego Sancho y Laura Moya, quienes no han podido acudir a un acto en el que sí han estado presentes el director general de deporte de la DGA, Mariano Soriano, y el director del Comité Paralímpico Español, Alberto Jofre.